Clave Morse. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. La tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Sobre oferta inmobiliaria y caída de precios golpean al sector oriente y poniente de Santiago. La crisis inmobiliaria ha generado una sobreoferta de viviendas con entrega inmediata, impulsando caídas de precios en comunas clave como Las Condes, Providencia y Cerrillos. Según estudio de TokTok, el stock actual equivale al 45% de la oferta, muy por encima del promedio histórico. Mientras el sector oriente enfrenta bajas generalizadas, el sector poniente destacan caídas de hasta un 13% en comunas como Maipú e Independencia, presionando a la inmobiliaria a acelerar las ventas y ajustar estrategias para enfrentar esta incertidumbre en el mercado. En otro ámbito de la noticia, se publicó, ¿no es cierto?, ya lo habíamos hablado, la nueva ley de protección de datos personales, que establece estándares internacionales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales en Chile. Esta normativa garantiza derechos como acceso, rectificación y eliminación de datos, imponiendo obligaciones a las organizaciones para su tratamiento ético y seguro. Diferentes expertos dicen que las multas por incumplimiento podrían llegar hasta 20.000 UTMs, incentivando a las empresas a adaptarse en los próximos 24 meses. Recordemos que no había una ley así, o no había una actualización, creo que del año 99-2000 aproximadamente, o sea, son básicamente 25 años de que no había una actualización con respecto a la ley de protección de datos personales. Así que eso con respecto a esta ley que entra en vigencia 24 meses más, ¿no es cierto?, que acaba de ser publicada, y obviamente las empresas, las instituciones, también las compañías que asesoran en términos de datos personales, de ciberseguridad y otros temas, se están preparando para eso. Un estudio de la Mutual de Seguridad revela que el 58% de los trabajadores chilenos considera insuficiente las vacaciones para recuperarse del agotamiento, mientras que el 47% se siente más cansado que el año anterior. Factores como la falta de dinero, la acumulación de días y la hiperconexión laboral impiden un descanso efectivo, afectando la salud mental. Además, solo el 13% percibe que sus empleadores valoran realmente las vacaciones. Ese es un tema increíble con respecto justamente a lo que viene con el tema de las vacaciones. Sigamos con los estudios. Tenemos un par de minutos todavía para hablar de varios estudios que hay en la prensa, que han salido desde el viernes, que lo pudimos ver el fin de semana. Y hay un estudio de EY, que dice que el mercado laboral chileno enfrenta profundos cambios impulsados por la tecnología, la inteligencia artificial y la búsqueda de la flexibilidad post-pandemia. Según esta Big Four, un 33%, o sea, un tercio, ¿no es cierto?, de los trabajadores chilenos planea renunciar en los próximos 12 meses. Un tercio. Con los millennials liderando esta tendencia. Además, más del 60% prefiere trabajar entre 3 y 5 días remotos a la semana, mientras que la adopción de la inteligencia artificial generativa alcanzó el 76%. Estos son claramente temas que quedaron con la pandemia. Hoy en día hay
muchas empresas que volvieron los 5 días, ¿no es cierto?, presenciales, pero la gran mayoría, principalmente en tipo de actividades que no es necesario estar físicamente, porque hay otras que sí hay que estar físicamente, la gran mayoría está teniendo estos sistemas de flexibilidad con algunos días de teletrabajo, otros días en la oficina, más, menos, ¿no es cierto?, o bien trabajando de otras partes. Así que a mí llamó la atención, un 33% de los trabajadores chilenos planea renunciar en los próximos 12 meses, según este estudio de la consultora EY. Y por último, y con esto vamos a dar pie a la conversación, ISAPRES, Banmédica y Día 3 anunciaron adelanto en las devoluciones a afiliados tras la controversia por el extenso plazo de hasta 13 años aprobado en la ley corta de ISAPRES. Gracias a una inyección de capital, más de 142.000 beneficiarios de Banmédica y 37.000 de Día 3 recibirán pagos mínimos en diciembre, mientras quienes tengan montos bajos, inferiores a 115.000, recibirán la totalidad de sus devoluciones en una sola cuota. ¿Qué tal? Ya, y para este tema y otros temas, estamos en el estudio de Radio La Clave, en el programa Clave Morse, con don David de Brot, economista. Él se ha desempeñado 20 años en el sector de salud pública, tanto en la Superintendencia de Salud como en el Ministerio de Salud. Así que bienvenido, David, de nuevo. Había estado acá ya, no me acuerdo. Sí, buenos días. No sé si puede hablar de este tema u otro, pero yo creo que es de este mismo tema, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya, a ver, si quieres te pones los audífonos, o mejor. Ya, vamos a intentarlo. Ya. Empezó este proceso de la devolución de los pagos, ¿no es cierto?, los afiliados, que se han fijado los plazos extensos, ¿no es cierto?, como los 13 años. Hagamos un poquito un resumen, David, de parte tuya, de finalmente por qué se llegó a esta cantidad de años en la discusión, ¿no es cierto?, y cómo la ISAPRES lo están enfrentando, esta devolución de entregar en 13 años lo que es la devolución de la ley de corta de ISAPRES. Sí, mira, hay que recordar que en noviembre del 2022 hubo un fallo de la Corte Suprema que estableció que las ISAPRES habían cobrado en exceso durante alrededor de 3 años, ¿ya?, a los afiliados por el uso de tablas de factores que estaban establecidas en los contratos, en circunstancias que la Superintendencia había publicado una única tabla. Sí. ¿Ya? Y eso en muchos casos hace que los precios debiesen haber bajado, las ISAPRES no lo hicieron y se generaba esa deuda que les tenían que devolver. La discusión que se abrió ahí era que las ISAPRES no tenían posibilidad de devolver esos dineros. Si no quebraban. Y si no quebraban, porque estaban arriba también. Y otras empresas que lo apoyan a ellos también. Claro, eso era bastante más discutible, porque cuando uno ve una ISAPRE y ve cuál es su patrimonio, efectivamente los montos de la deuda eran muy altos, pero cuando uno va al grupo completo, claro, el caso de Consalud es la Cámara Chilena de la Construcción, que es una cosa mucho más grande. En el caso de Banmédica es el holding Banmédica de United Health, y así otras. La verdad es que ahí los montos no son tan grandes como son respecto del patrimonio de la sola ISAPRE, porque hay que recordar que hay en algunos de estos grupos hay clínicas, hay varias clínicas y hay otros tipos de negocios. Bueno, pero se evaluó que en definitiva no podían enfrentar esa deuda y se buscaron fórmulas y dentro de las múltiples fórmulas que se aplicaron simultáneamente, una fue este tema de darles un plazo mayor, porque hay que recordar que con la ley que estaba vigente en ese momento, sin ningún cambio, en la medida que la ISAPRE cobró en exceso, la Corte señaló que tenía que devolver bajo la figura de excedente. Claro. Estas cosas están establecidas en la ley. Y eso significaba que tenían que devolverlo en el plazo máximo de, un año, pero ¿en qué sentido? Los excedentes se tienen que liquidar en dinero en efectivo el día 1 de enero del año siguiente. Ya. Okay. En lo que queda del año calendario, se pueden devolver en descuentos de prestaciones, descuentos de copago, en fin. Pero cuando se termina el año calendario, se tienen que devolver en dinero en efectivo. Ya. Entonces se les dio un plazo.
¿ya? Y ese plazo se discutió largamente. ¿Cuánto era ese plazo razonable? Yo puse un dato sobre la mesa, que es que la gran mayoría de los contratos de ISAPRES duran menos de un año. ¿Ya? O sea, hay mucha gente que tiene planes de hace mucho tiempo, 5, 10, 15 años, sí, pero el gran volumen de contratos duran un año. Mira. O un poco menos de un año. Entonces, yo lo que planteaba era que no era razonable, si el contacto principal con una empresa es de un año, darle un plazo de 13 años. Claro. Se flexibilizó para las personas de más edad, y a esas se establecieron plazos de 2 años, creo que a los de 80 para arriba, y a los de 65 para arriba, creo que en 5 años. Pero en general quedó este plazo de 13 años. Pero además hay otras cosas. Por ejemplo, se les autorizó un alza de precios, se les autorizaron varias alzas. Una ya se aplicó en marzo de este año, que fue lo que se negoció el año pasado en el marco de la ley de reajuste del sector público. Ahí se autorizó una alza especial para la ISAPRES, cosa que no tiene nada que ver con el alza de los... Claro, pero es que, perdona que te interrumpa, que sí. Claro, yo entiendo, y ese es un tema, ¿no es cierto?, porque son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Una es esta deuda, ¿no es cierto?, que de alguna forma la ISAPRES tienen ahora, o lo que tienen que pagar por la ley corta de ISAPRES por el fallo de la Corte Suprema, y por otro lado está en esta alza de los planes, que era algo que igual iba a venir. Son dos cosas diferentes, pero es poco estético. La gente tiene que tener claro que son cosas diferentes, pero llega justo ahora. Entonces, eso es lo que produce ruido también, ¿no? Claro, igual iba a venir, pero no bajo la forma en que se está aplicando. ¿Por qué? Porque lo que hizo esta ley es que flexibilizó. A ver, para explicarlo de manera bien simple. Durante muchos años, las ISAPRES no tuvieron mecanismo de regulación de sus alzas de precios anuales. Sí. Lo hacían hasta donde les permitía el mercado. Luego se estableció una regulación que estableció un índice de costo, en fin, se calculaba un promedio, y ese promedio era el techo de las alzas. Esta ley corta lo que hizo fue saltarse esa regulación hasta el año 2027. Y por lo tanto, esta alza que se comunicó ahora es una de varias que van a haber de aquí hasta el 2027, por arriba de lo que la regulación dice. Y además, la que te señalaba, que se aplicó en marzo, también es una alza extra. Entonces, eso se suma al tema de los 13 años, y además se suma a otro mecanismo, que es un mecanismo de disminución de la deuda, porque la ley permite que si la ISAPRE estima que le puede pagar por adelantado, y eso es lo que van a hacer algunas ISAPRE ahora, pagarle por adelantado toda la deuda a la persona, puede hacerse un descuento en el monto de la deuda. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Hasta del 30%. Claro. Entonces, hay varias cosas simultáneamente que van a, en el fondo, disminuir montos de deuda, darles plazos largos, etc. Claro. Ahora, dentro de una lógica bien simple, como usuario de a pie, digamos, si la ISAPRES van a subir sus planes, ¿no es cierto?, de aquí al 2027, con una alza ahora, ¿podrían entonces tener más dinero para poder adelantar los pagos y no dejarlo en tantas cuotas? Bueno, lógicamente, pero claro, o sea, estoy hablando de una lógica. Claro, lógica. El punto es que si todas estas cosas no se hacían simultáneamente, o sea, darles los 13 años, hacer este tema de los descuentos, el tema de permitirle alza extraordinaria, si todas esas cosas no se hacían simultáneamente, las ISAPRES quebraban. Lo que estamos viendo ahora es que ante el rechazo de la población por los planes de pago, esto de que hay personas que les devolvían muy poquito durante 13 años, inmediatamente la ISAPRES, en, qué sé yo, una semana, dicen, bueno, vamos a mejorar estos planes de pago. Entonces, eso quiere decir que, aplicados en conjunto todos estos mecanismos, no era efectivo que quebraban, porque la demostración es que hoy están poniendo más plata sobre la mesa. Ahora, ¿qué tan factible es que otras ISAPRES adopten medidas similares, como la inyección de capital que realizaron Banmédica y A3 para adelantar estos pagos a los afiliados? ¿Podría producirse un efecto dominó en el resto de las ISAPRES también? A ver, hay algunas... A ver, lo que pasa es que la composición de la deuda es distinta entre una ISAPRE y otra. No todas deben tanto, no todas le deben tanto
a los mismos grupos de población, ¿ya? Eso tiene que ver con las composiciones de las carteras de cada ISAPRE, son muy distintas. Entonces, hay algunas ISAPRES que sin aumentos de capital y solo con las alzas ya quedaron con liquidez para hacer los pagos por adelantado. Y esas ISAPRES fueron las que primero presentaron estas rectificaciones de los planes de pago. Ante esa situación, estas otras ISAPRES ya dijeron, bueno, no nos podemos quedar atrás porque si no se nos va a ir más gente, si se va gente les caen los ingresos, en fin, se genera todo eso. O sea, decidieron hacerlo igual, pero con aumentos de capital, que es el caso, por ejemplo, del grupo Banmédica, que es Banmédica y Vida 3. Si lo van a hacer las otras aumentos de capital, depende si lo requieren. O sea, el tema de los aumentos de capital en este caso tiene que ver con... porque hay otro tema, que es que se les permitió a la ISAPRE hasta que paguen, hasta que terminen de pagar. O sea, en teoría, podría ser por 13 años, saltarse los indicadores financieros. Mira, ¿qué implica eso específicamente? Que no tienen que, saltarse lo que no tienen que mostrarlo, digamos. Claro. Pero no es que no los tengan. Evidentemente los tienen. Claro. Pero el punto es que, la ISAPRE, como cualquier industria que es regulada, tiene que cumplir estándares financieros. Sí, claro. Esos estándares financieros son los típicos de liquidez, solvencia, patrimonio, en fin. En este caso, esto se estableció cuando se produjo la quiebra de una ISAPRE en los años 2000, que fue Vida Plena. Tienen que cumplirlo todos los meses. Y la superintendencia está monitoreando eso. Y de hecho, si se cae alguno de estos indicadores, es una señal de insolvencia. En esta situación, evidentemente estaban en una situación de insolvencia, por eso se dictó una ley especial para poder resolver este tema. Pero esa misma ley les permite que durante un periodo largo las deudas que tengan no se contabilizan como deudas. Pero ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque si se contabilizan como deudas, estarían en insolvencia. Ya, y por eso entonces no tienen que realizar los estados financieros manualmente. O sea, tienen que hacerlo igual. Entregarlo. Lo que pasa es que lo que se hizo fue un tratamiento especial de las deudas. Okay. Entonces es como que yo te digo, mira, yo tengo una deuda, pero la deuda que tiene origen en que tú le debes plata a los afiliados, no me la contabilices en esta cuenta, contabilízala en otra. Okay. Pero yo estoy midiendo solamente esto que está acá y no lo que está allá para efectos del indicador. Pero desde el punto de vista financiero, o sea, si te evalúa un banco, una clasificadora de riesgo, la deuda es la deuda, no, yo no puedo separar, porque igual es algo que es una obligación que tiene la empresa de pagar. Claro. Bueno, eso también se salta durante el periodo que dure los pagos, y eso podría ser en teoría 13 años. Yo no conozco una industria que se le haya hecho durante el periodo que son los pagos, o sea, si un ISAPRE paga en 4 meses, en un año, ahí termina y vuelve al régimen anterior. Ya. Sí. Ya. Ahora, les recuerdo que estamos hablando con David De Brot, economista, ¿no es cierto?, sobre el tema, entendiendo bien el tema de la ley corta ISAPRE, esta devolución, además tomando en cuenta que dos ISAPRE anunciaron que iban a devolver la totalidad de forma más temprana, y cómo a lo mejor el resto de las ISAPRES también se está moviendo al respecto, pero todos los elementos y detalles que hay con respecto a esto. David, según la ley corta, ¿cómo se determinan las prioridades para las devoluciones? ¿Qué afiliados se benefician primero con los pagos adelantados? Sí, una cosa previa. A esta altura, al viernes pasado, ya todas las ISAPRE habían presentado rectificaciones de los planes de pago. Claro, todas. Sí, todas. Estaban todas en esa... A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Del total de los beneficiarios de ISAPRE, solo a algunos se les devuelven dinero. O sea, solo a algunos se les habría cobrado en exceso y por lo tanto solo a algunos se les devuelven dinero. Claro. ¿A quiénes? Principalmente al grupo de más riesgo. Esos son mujeres y son adultos mayores, sean hombres o mujeres. Claro. Y en el caso de los niños muy pequeños, pero como los niños muy pequeños siempre son carga de alguien, sí, claro, entonces están metidos en contrato, en fin. Entonces, cuando yo reviso la cartera de cada ISAPRE, hay ISAPRES que tienen más composición de alto riesgo. Por lo tanto, esas ISAPRES son las que están más comprometidas con devoluciones versus otras que no tienen tanta esa característica. Ahora, ¿cuánto se les debe? Es una cosa muy difícil de determinar desde fuera.
de la ISAPRE. De hecho, para la superintendencia fue muy complejo porque esto es información que hay que ver persona por persona. ¿Qué características tiene esa persona y qué tabla de factores tenía? ¿Qué factor se le aplicaba a esa persona a lo largo de un periodo de 3 o 4 años al final? Entonces, esa determinación tardó muchísimo tiempo. La superintendencia primero había hecho una estimación que eran como 1.400 millones, lo que se debía, en fin, pero después se decantó eso y ya se tenían los datos persona por persona. En general, uno podría decir que a adultos mayores y a mujeres les corresponden devoluciones, versus contratos donde hay solo hombres y sobre todo hombres jóvenes, no hay devoluciones. Yeah. El tema de los montos es muy asimétrica esa distribución. Claro. Se supo que había al menos una persona a la que le debían cerca, no me acuerdo si eran 60 o 70 millones. Imagínate que eso es el sobrecobro. Imagínate cuánto paga esa persona por salud durante 3 años. O sea, tiene que pagar no sé, 400 millones, no sé, porque para que la diferencia cobrada en exceso sean casi 70 millones, es una cosa insólita. David, ¿qué papel juega un poco la superintendencia de salud para fiscalizar esto, ¿no es cierto? Asegurar que las ISAPRES cumplan con los plazos, los montos establecidos. ¿Cuál es su rol y cómo lo está haciendo? A ver, la superintendencia es la institución que tiene la facultad de fiscalizar. Las tenía antes y las tiene ahora con esta ley. La ley corta generó una institucionalidad nueva porque creó un comité, un consejo consultivo, ¿no es cierto?, que evaluó los planes de pago y le entregó un informe al superintendente, y el superintendente toma la decisión desde el punto de vista administrativo, o sea, asume la responsabilidad de que eso que decreta es lo que se hace. Pero creó esta institucionalidad. Lo que se está discutiendo, por ejemplo, ahora es que como hubo un rechazo generalizado de los planes de pago y se les pidió a las ISAPRES que hicieran este esfuerzo de mejorar los planes, en fin, ¿qué va a hacer con el Consejo Consultivo? ¿Si va a seguir existiendo durante un tiempo o no? ¿O cesa ya? Suponiendo que cesa, bueno, está toda la institucionalidad de la superintendencia. La superintendencia tiene es un tribunal, claro, ¿ya? De primera instancia, en el fondo, para resolver conflictos. Por lo tanto, si alguien tiene... Mira, desde el caso más simple, no me llegó ninguna carta donde me informan que me van a devolver dinero, que esa es una situación que se da en muchos casos. Bueno, usted lo que puede hacer es presentar un reclamo a la superintendencia para que se aclare por qué no le deben dinero. Porque ya eso es algo que la persona no tiene por qué saberlo, ¿ya? Entonces además que como los contratos, normalmente los contratos son un afiliado y varias cargas, claro, puede que a lo mejor a mí no me deban, pero a lo mejor por la carga A o por la B o por la C sí me deben. Entonces, eso lo único que lo puede dilucidar en la superintendencia, y para eso hay un mecanismo, le consulta a la ISAPRE tiene que contestar en unos plazos establecidos, en fin. Si los montos no corresponden con lo que la persona quiere, que supone que le deben, también puede reclamar a la superintendencia. Está habilitado en la página web un mecanismo. Perfecto. David Ebrot, economista. Oye, súper entretenida la conversación. Se me quedaron varias preguntas en el tintero, así que vamos a tratar de contestarla en otro momento. Bien. ¿Ya? Así que gracias por acompañarnos en Clave Morse. Recuerden, vean ya las propuestas que tienen algunas ISAPRES para sus afiliados, revísenlo. Hay canales también para poder comunicarse, para poder responder y básicamente mirar bien cuál es la situación de cada uno, ¿no es cierto? Exactamente. En los próximos meses debiera llegar de nuevo una carta explicando que ya el plan de pago no es ese, sino que este otro, y hay que esperar que les llegue por correo o por mail o por correo postal. Exactamente. Oye, te invito a quedarte acá, o escucharlo en el auto, donde esté, no tienes para qué quedarte en el estudio, pero para seguir escuchando y viendo los programas de Radio La Clave. Viene inmediatamente Emprender es Clave, un espacio de emprendimiento que hacemos junto a María José García, que debe estar ya lista y preparada para entrar al estudio, y los invito a revivir este capítulo y todos los capítulos de Clave Morse en Spotify, en todas nuestras redes sociales, en YouTube también,
escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM y en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Un abrazo. Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presentó Clave